El Ágora Ciudadanos del Mundo les da su bienvenida en su versión 2018. Desde hoy nos va a acompañar Eliu Pérez, ciudadano del mundo, quien va a compartir con ustedes sus experiencias en sus muchos viajes, pero también su punto de vista con las entrevistas que va a hacer. Eliu es un ciudadano salvadoreño que ha venido a Cali y que ha establecido aquí su residencia y como tal nos va a acompañar en el Ágora. Hoy tenemos a Paula Reyburg, quien nos va a contar de cómo ella hizo su transición del arte a los jardines. Paula, bienvenida al Ágora. Gracias, me encanta estar aquí, Ángela. Bueno, Paula, pues primero que todo, yo sí tengo que decir que Paula y yo nos conocimos hace muchísimos años, pero no les voy a decir hace cuántos años, de verdad que no. Bueno, Paula, pues en este camino que hemos recorrido juntas algunas veces, pero otras distantes, tú te fuiste, regresaste y ahora estás muy dedicada a hacer esa conexión entre el arte y los jardines. ¿Cómo has llegado a ese momento, Paula? Bueno, yo he estado interesada en todo lo concerniente con el arte desde mi juventud temprana, y cuando me fui de Colombia, que viví en Estados Unidos muchos años, de hecho en esta segunda etapa de mi vida llevo 28 años, me incorporé muy pronto a todos los quehaceres artísticos en la ciudad de Miami. Debo anotar que la ciudad de Miami se ha transformado en los últimos, diría yo, tal vez 15 años, y de ser el lugar a donde las personas iban a entretenerse, a buscar playa y atractivos de compras, hoy en día se ha convertido en una potencia mundial a nivel artístico, y de hecho la más importante feria del mundo, que se considera la Feria de Arte de Basilea, ahora tiene una versión desde hace 14 años en la ciudad de Miami Beach. O sea que esto ha traído prensa, artistas, coleccionistas de todo el mundo a la ciudad de Miami, y ha creado también muchísimas otras ferias paralelas. Pero independientemente de mis intereses por el arte, hace unos años me involucré con unas amigas en el Club de Jardinería de Miami Beach, y siempre me preguntaban por Colombia, porque sabían que yo, como colombiana muy fiel a Cali, he seguido viniendo en todos estos años, por lo menos 4 veces al año a Cali, y ellos veían fotos, se interesaban, pero nunca me pareció que era posible traerlos. Y a partir del 2012 comencé a traer mi primer grupo de aficionados por jardines a Cali. Bueno, y entonces en esta etapa, digamos, de conocer jardines, pues bueno, primero fue el grupo que vino a Cali, un grupo, y ustedes aquí, pues, ¿qué visitaron? Yo entiendo que fueron a diferentes sitios, fueron a casas privadas, fueron también a jardines. ¿Y qué fue lo que ustedes vieron? Bueno, lo más importante de todo era el poder tener un vínculo no solo con los jardines públicos, sino con jardines privados. Y digamos que mi asesor de cabecera en asuntos de jardines ha sido Álvaro Calonge, quien lleva muchísimos años trabajando aquí en Cali en jardines. Como paisajista. O sea, como paisajista. No solo y en de Cali, hecho, sino también sí, en todo Colombia. pero principalmente en ese momento el interés nuestro era Cali, pero sí, él se ha proyectado a muchas otras ciudades de Colombia y fuera de Colombia. Y obviamente que su obra maestra, como lo considera él, y creo que Ángela también debe aceptar, a pesar de que se sienta un poco incómoda, es el Arboreto Dolmetsch, que es una joya para toda América, no solo para Colombia, que es un exponente de cualquier cantidad de variedades de plantas y de árboles que son un orgullo para todo Colombia y un deleite para los visitantes. Gracias, Paula, pues sí te agradezco que lo menciones, pero sé que ustedes también visitaron jardines en Bogotá y en otros lados, y que ahora está llevando grupos a otros lados del mundo precisamente a visitar jardines. Entiendo que hubo últimamente un viaje a Italia. Sí, precisamente el mes pasado llevé a un grupo pequeño a Italia
tuvimos al ser un grupo pequeño teníamos la ventaja de poder quedarnos en una especie de finca casera de unos amigos, y ellos curiosamente los conocimos aquí porque él es un músico, ha venido a Colombia muchas veces a tocar con François Dolmetsch, o sea, todos tenemos muchos vínculos. La música y los jardines y el arte tienen, pues siempre tienen muchos algo que puntos ver. en común. Así que nos quedamos en la casa de ellos, es en un lugar mágico entre Roma y Nápoles, en las montañas, y todos los días viajábamos a otro lugar, pero esa era nuestra base, la casa de ellos, a visitar jardines. ¿Y qué jardines visitaron? Cuéntame, ¿qué así como especial? Bueno, visitamos el jardín del pueblo cercano que se llama el Jardín de Ninfa. El Jardín de Ninfa es un jardín medieval, te puedo mostrar algunas imágenes, que fue residencia de familias nobles en la época del Renacimiento, y que luego fue adquirido por herederos de estas familias, y ellos mantuvieron las ruinas de los castillos medievales dentro del jardín. O sea que el jardín está construido con ruinas dentro, y es un espectáculo. Se considera uno de los jardines más importantes de Italia, se llama el Jardín de Ninfa. Y tiene una particularidad por el lugar donde está ubicado geográficamente, que tienen plantas tropicales. Entonces fue muy agradable poder ver palmeras, poder ver heliconias, poder ver aves del paraíso, que uno no asocia tradicionalmente con los jardines italianos. Ese fue uno de los exponentes importantes de nuestro viaje. Veo que también de pronto fueron a Villa d'Este. Sí, es imposible visitar jardines en Italia y no visitar Villa d'Este, un palacio del siglo XV que tiene más de 1000 fuentes en sus jardines. Una de nuestras compañeras de viaje comentaba que cuando había estado hace unos años había sequía, entonces todas las fuentes estaban apagadas. Nosotros fuimos muy afortunados y las 1000 fuentes estaban funcionando, y tengo también unas fotos increíbles de las fuentes de los jardines de Villa d'Este. ¡Qué maravilla! Y creo que una de esas fotos también te vincula con tu parte feminista, tu parte de mujer y otra de tus pasiones. Vamos a hacer una pausa para comerciales, y al regreso Elio Pérez hablará con Pola de sus pasiones y de otras cosas que de pronto Pola no me quiso comentar, pero que de pronto sí le va a contar ella. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmetsch, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Visita Nachira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como mejor práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados, disfrute de una noche en familia en la Ecoaldea, conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta Ecoaldea de mujeres, saboree los mejores platos vallecaucanos, haga sus reservaciones con anterioridad, atendemos congresos, grupos y colegios, visite nuestra página web www.nachira-ecoaldea.org. Corregimiento El Bolo San Isidro, a pocos metros del Parador Alaska. Teléfono 883-7855, 316-225-5349 y 316-320-9470. La Ecoaldea Nachira fue ganadora del Premio al Liderazgo Colectivo 2017, un galardón que nos impulsa a seguir mostrando que es posible la construcción de un cambio social en el que el cooperativismo conduce a la paz. Nachira, Premio al Liderazgo Colectivo 2017.
Estas son razones para creer en el progreso, porque en Cali ya estamos convencidos de que el mejor plan de seguridad es el que tiene la educación y la mejor obra es ser un buen ciudadano. Con la educación y las obras para el progreso, no hay duda de que en Cali la meta es el progreso. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Hola Raybert, qué grato tenerte en el programa El Ágora, ahora con su segmento Ciudadano del Mundo. Bienvenida a Cali. Yo sé que eres caleña y que tu corazón ha estado en esta ciudad por mucho tiempo, pero cuéntanos por favor un poquito de tu persona. Entiendo que te casaste muy joven, a los 17 años, si no estoy equivocado. Cuéntanos cómo fue ese casamiento temprano y qué fue lo que te llevó a los Estados Unidos y te trajo de vuelta a esta ciudad. Estoy encantada de estar aquí, como se lo dije a Ángela. Mi origen es judío. Mis padres llegaron de Europa huyendo de las futuras persecuciones nazis. Había mucha discriminación contra los judíos de Europa Oriental y se asentaron primero en Puerto Tejada y luego vinieron a vivir a Cali. Yo he crecido en Cali y siempre tengo un afecto muy especial por esta ciudad. Básicamente podría decir que me marcó en muchos sentidos, mi educación en el Liceo Benalcázar, un colegio de niñas donde aprendimos desde muy temprano a ser independientes, librepensadoras, a que no había barreras, que podíamos tener todas las aspiraciones profesionales del mundo y precisamente las primeras alumnas de la Universidad del Valle, las primeras niñas, fueron liceístas, 2 en arquitectura y 2 en medicina. Cuéntanos un poco de tu llegada a los Estados Unidos como una inmigrante a estudiar en el sur de Illinois. Nos contabas acerca de la universidad y de las ciertas nociones que habían de dónde quedaba Colombia, porque no eres la típica inmigrante latinoamericana, porque en Estados Unidos, como tú sabes, hay un estereotipo del inmigrante típico mexicano que llega, y al principio, cuando yo explicaba a la gente en mi llegada a los Estados Unidos que era salvadoreño, no podían comprender la diferencia entre los dos. ¿Cómo fue tu experiencia en la universidad? Sí, yo estudié con muchísimas personas que eran primera generación de estudiantes universitarios, entonces su conocimiento de geografía universal era mínimo. Y cuando yo decía que era de Colombia, me decían, oh, Colombia, South Carolina. Y yo decía, no, no soy de Carolina. Ah, British Columbia, en Canadá. No, no soy de allá. Entonces, Distrito de Columbia en Washington, D.C. Entonces, era imposible pensar que fuera una persona que se veía como yo, viniera de un país latinoamericano. Y de hecho muchísimas veces me miraban de arriba abajo y estaban sorprendidos de que yo me vestía, digamos, de una manera occidental y no tenía plumas ni atuendos curiosos, y que vivíamos, me preguntaban mucho, ¿cómo viven? Viven en casas, viven en los árboles. Y siempre había en las vacaciones de verano por lo menos una persona que quería que le lleváramos un paquete a un amigo que había conocido en Buenos Aires. O sea que para ellos Latinoamérica era una sola cosa, que uno podía entregarle un paquete a alguien de Buenos Aires viviendo en Colombia. O sea, un desconocimiento total de geografía. Tu pasión, al graduarte de la universidad, decidieron regresar a Colombia y tus intereses enfocados en el arte, la mujer, los jardines y los viajes. ¿Qué es lo que decidiste hacer al regresar a Colombia y cómo pensaste que podías contribuir con esa educación liberal que tuviste acá en un colegio laico que te enseñó a pensar? ¿Qué fue lo que sientes que te distinguió al llegar a Cali y cómo encontraste esa pasión? Bueno, lo primero fue que me pidieron el favor de volver al liceo, no como alumna, sino como profesora para enseñar inglés. Siempre ha habido después de que durante mi época tuvimos misioneros de distintas denominaciones y después parece que se acabó, hubo como una sequía, digámoslo así, en términos de profesores de inglés. Entonces me preguntaron y me pidieron que no era lo que yo quería enseñar literatura y filosofía, que fue lo que eventualmente acabé enseñando. Pero al comienzo dije, sí, claro que sí, sí puedo colaborar con mi colegio. Entonces enseñé inglés a muchísimos grupos de exalumnas que hasta el día de hoy mantenemos una relación muy, muy cercana.
En temas de la mujer, que es algo que verdaderamente me apasiona, ya que he viajado por toda Latinoamérica y he observado el desarrollo que existe en lo que es derechos de la mujer, identidad de la mujer, liderato de la mujer. Soy muy aficionado al tema porque he visto diferentes países latinoamericanos en los cuales se han hecho unos logros tremendos en lo que es la mujer en sí, ¿verdad? Porque siento que habiendo sido colonizados por españoles, habiendo vivido en un régimen machista que es Latinoamérica, de alguna manera todos nosotros tenemos que incrementar ese papel de la mujer y ese poderío de la mujer de poder hacer cosas. ¿Qué países has visto en los cuales tú sientes que hay cosas que se pudieran imitar acá en Cali, que debemos de tomarlo como enseñanza? Bueno, yo creo que Cali debe estar muy orgulloso de sus mujeres líderes. Yo recuerdo que uno de mis primeros vínculos profesionales fue con una fundación que se llama Sí Mujer, fundada por una persona supremamente controvertida porque ella era una persona muy avanzada, líder en el campo de la educación sexual, y estamos hablando de 30, 35 años atrás, cuando el tema de la educación sexual era bastante vedado. Y trabajé con ella ayudándole a hacer propuestas internacionales, buscando fondos para los programas de asesoría a la mujer, capacitación, y eso pienso que ha sido algo que también me ha marcado. Tomé muchísimos seminarios de liderazgo y a dejar oír nuestra voz. Creo que Ángela también ha hecho un trabajo extraordinario a través de su vida, la carrera tanto en la televisión como periodista y su columna en El País, porque necesitan oír nuestra voz. ¿Y qué país piensas que ha sido un país líder en América, liberando a la mujer y estableciendo esas posibilidades para que ellas puedan florecer? Yo creo que son muchos los países. En este momento yo pienso que digamos lo que a la reversa de lo que está sucediendo con la política oficial de los Estados Unidos, hay una rebelión en Estados Unidos. Las mujeres se están pronunciando. Hay cada vez más mujeres aspirando a cargos políticos. Hay un récord ya de mujeres inscritas para las elecciones de noviembre en los Estados Unidos. Y creo que podemos aprender mucho de eso, del hecho de que no podemos quedarnos calladas, tenemos que pronunciarnos, y que, bueno, las mujeres en Arabia Saudita, un país que visité hace unos años, donde me tocó ponerme la jalaba y ponerme el velo y toda la cuestión, las estamos viendo manejando. Uno lo piensa como algo insignificante, pero es un logro de unas proporciones gigantescas para esas mujeres en ese lugar. O sea que yo creo que estamos viendo en todo el mundo brotes de emancipación y brotes de readquirir los derechos que en algunos lugares ya fueron otorgados, pero que por la sociedad o por los valores machistas de muchos lugares no han sido tomados. Paula, hay muchas nociones acerca de la mujer y del estatus de la mujer, ya sea en su condición civil o como líder de hogar, etcétera, que suceden en Latinoamérica, que son un poco diferentes a las que suceden en otras partes del mundo. Cuéntanos un poquito de la historia personal. Entiendo que estuviste casada 2 veces y que tuviste que pasar por un divorcio, que sé que es un proceso traumático, etcétera. Siento que en Latinoamérica mantenemos ciertos prejuicios en contra del divorcio o la mujer divorciada por la misma sociedad en la que vivimos. ¿Cómo fue para ti la experiencia de pasar por esos divorcios? ¿Y qué le puedes decir a una mujer latinoamericana divorciada acerca de su ser y de lo que significa para la sociedad? Bueno, el divorcio es siempre un proceso muy difícil, porque emocionalmente es romper una estructura familiar, y cuando hay hijos todavía más. En mi caso yo tenía 3 hijos, mi esposo y yo teníamos 3 hijos. Y también tuve una sensación muy extraña porque fui como pionera. El divorcio en Colombia era una entidad muy nueva. No existía un par de años antes de que yo comenzara el proceso. Así que los jueces, es decir, los abogados mismos tenían muy poca información acerca de cómo llevar a cabo el proceso. Y debo confesar que lo más curioso de todo esto, después de un
un ir y venir de muchos meses que casi se volvieron años. Después de todo, me tocó cambiar la cédula, porque yo había sacado mi cédula cuando yo me convertí en mayor de edad, ya era una persona casada. Entonces era Paula Rayburn D. Entonces, poder volver a ser Paula Rayburn, que fue como mi nombre cuando yo nací, fue complejo. Y en ese entonces, repito, había que hacer un proceso que implicaba contratar a un abogado. O sea, era toda una instancia judicial complicada. Las instituciones no estaban preparadas no para eso. No estaban preparadas para eso. O sea, era difícil. Y si tuvieras que darle un consejo a una madre soltera que se ve ahora con sus hijos y que muchas veces se siente estigmatizada por ese cambio, por ese trauma del divorcio, ¿qué consejo le darías? Que tenga muchísima paciencia. Yo creo que realmente eso es lo importante. Cuando yo comencé el proceso, mis hijos en sus cursos eran los únicos niños de padres divorciados. Desafortunadamente, para cuando se graduaron, eran la mayoría. O sea que como digo, desafortunadamente se ha convertido en algo que es una realidad de la vida de las parejas. De hecho, muchas parejas ni siquiera se están casando ahora, prefieren unirse y vivir juntos, hacer vida de pareja sin un rito que luego es muy complicado y costoso separar. Pero yo creo que paciencia y ánimo, esos serían los consejos que yo daría. Fantástico, me parece muy apropiado. Siento que es un tema que no se ha abordado así frontalmente como debería de hablarse de él, ¿verdad? Porque continúa siendo una evolución. No pienso que hemos llegado al final todavía, pero pienso que hay países que están mucho más adelantados en ese sentido. Paula, te agradezco por esos comentarios. Pienso que siempre son útiles porque son temas de los cuales tenemos que hablar de una manera más abierta en la sociedad en la que vivimos. Te agradezco que hayas compartido con todos nuestros televidentes esta apreciación muy personal acerca del tema y luego volveremos y cerraremos el programa con la doctora Ángela. Muchas gracias. Continúen con el programa El Ágora, por favor. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Peluquería Carlos Enrique, profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290, 556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas. Carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali@yahoo.com. Estas son razones para creer en el progreso, porque en Cali ya estamos convencidos de que el mejor plan de seguridad es el que tiene la educación y la mejor obra es ser un buen ciudadano. Con la educación y las obras para el progreso, no hay duda de que en Cali la meta es el progreso. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Continuamos con el Ágora Ciudadanos del Mundo. Paula Rayburn, del arte a los jardines. Paula, pues ha sido tan rico escucharte, porque hay cosas que yo conozco, que hemos vivido juntas muchas veces, pero son cosas que muchas veces ni siquiera yo conocía. ¿Ya? Yo conocí a Rubén, ¿te acuerdas? Porque igual fuimos amigas teníamos una amiga en común que fue tu primer esposo. Afortunadamente, en los últimos, diría yo, 10, 12 años, retomamos una relación de profunda amistad, respeto y cariño. Al fin y al cabo teníamos 3 hijos
juntos y ha sido una experiencia muy positiva para mí ese acercamiento. Bueno, Pola, y entonces tus amores, ¿cuáles son tus amores, Pola? Yo diría que en este momento mi pasión más importante es seguir viajando. Yo continúo trabajando y continúo planeando viajes. De hecho, en este momento estoy planeando mi próximo viaje, que va a ser para traer a Colombia un grupo de personas también interesadas en jardines. Visitaremos Medellín, Cali y la zona cafetera, y eso será en mayo del año entrante. Entre tanto, también para finales de octubre estoy yendo con otro grupo de amigas mujeres a la Ruta de la Seda. Yo estuve ya en la Ruta de la Seda y considero que es uno de los legados más importantes de la cultura islámica al mundo. Afortunadamente, la Unión Soviética respetó las obras que hay en esos países como Uzbekistán y Turkmenistán y Kirguistán, y entonces los hemos podido disfrutar en el siglo XXI. Bueno, qué maravilla. ¿Y por qué nos cuentas cuál es la situación, por ejemplo, ya que hablabas de la mujer con el IU, cuál es la situación de la mujer en estos países de la Ruta de la Seda? Es una situación curiosa porque cada vez hay más participando en la vida política, cada vez hay más participando en la vida empresarial, aparecen mujeres ministros, todavía hay un rol de ama de casa, pero está cambiando y muchas de estas culturas, sobre todo a nivel de pueblos pequeños, siguen siendo matriarcales, que es un proceso interesante de ver cómo mezclan las culturas matriarcales con una cultura oficialmente paternalista y machista. Qué interesante, cuando tú dices de las culturas matriarcales, danos un ejemplo, por ejemplo. No, en muchos de los pueblos, digamos que la familia está alrededor de la madre. Hay una matriarca que ya en este caso puede haber sido la abuela, y ella es la que determina cómo funciona el resto de la familia. De hecho, en la India hay muchas también familias matriarcales en lugares más pequeños que todavía están vinculados al ancestro, digámoslo, étnico o racial, no en las ciudades grandes, por supuesto. Entonces, cuando uno se casa con un hombre, se va a vivir a la casa de la suegra, y la suegra es la que manda. Entonces, ese elemento es un elemento curioso y es interesante de conocer. Es bien interesante, ¿sabes? Y lo de la India es bien interesante porque en la India, efectivamente, como la mujer tiene que tener un dote, el dote se lo dan a la suegra. A la suegra. Ella es la que recibe la dote y es la que decide en su momento que de pronto no les conviene a la familia por la parte económica un divorcio o una separación. Correcto, sí, es bien interesante conocer a las diferentes culturas, y es lo que siempre tratamos de hacer en todos los viajes, ir más allá de la parte turística y profundizar en la cultura y la civilización que estamos visitando. Bueno, Pola, pues verdaderamente ha sido rico entrevistarte, ha sido rico estar contigo. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también para que hayas estado en este programa inaugural del Ágora Ciudadanos del Mundo. Muchísimas gracias, Pola. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Y a ustedes, continúen su canal Telepacífico.